C' acumuló 50 microcoulombios. Pero ¿cuánto acumuló cada uno de los capacitores? O sea, yo sé que esta es la suma. Supongamos que este le ponemos C1 y este C2. Sabemos que esta carga va a corresponder a la suma de las cargas en cada uno de los capacitores. Entonces, primero tengo que averiguar cuánto acumuló cada uno por separado. En este caso particular, que yo puse números para poder hacer las cuentas fácil, los capacitores son iguales, lo cual intuitivamente apunta a que si ambos tienen el mismo voltaje y la expresión de capacidad de carga es esta, digamos, si ambos tienen el mismo voltaje y ambos capacitores tienen la misma capacidad, van a estar acumulando la misma carga, pero la misma carga que no es la carga total. Ambos se van a repartir esa carga total entre los dos, de forma idéntica, pero porque son iguales. Si fueran distintos, no se van a repartir en partes iguales. Entonces, a ver, ¿cómo hago para determinar cuánta carga? En este caso, obviamente, si tengo dos capacitores que son iguales y se repartieron la carga, se la van a estar repartiendo en partes iguales. A Q1 le va a tocar, esto sería C1 por B, y Q2 sería C2 por B. Supongamos que no son iguales, como para poder hacer todo el procedimiento en el caso de que no sean iguales. Yo necesitaría saber cuál es este voltaje. Si la pregunta es, bueno, ¿cuánto es este B? Llamémoslo B'. ¿Cuánto vale para los capacitores? Que sería el potencial entre A y B. Bien, para saber eso, lo único que tengo que hacer es obtener el voltaje sobre el primer capacitor. Entonces, lo que hago es hallar cuánto vale el voltaje para el capacitor de 10 microfaradios. ¿Eso cómo lo obtengo? Bueno, despejando de esta expresión. Tengo la carga sobre la capacidad, que es el capacitor de 10 microfaradios. Ya que habíamos dicho que era 50 microcoulombios sobre 10 microfaradios. Este potencial es de 5 volts. Entonces, vamos a llamarlo, no sé, ya que lo llamé B', vamos a llamarlo BC1. Bien, entonces, pero este es el voltaje sobre este capacitor. Es decir, sobre este capacitor yo tengo 5 volts. Bien, y la fuente tiene 10. Por lo tanto, el voltaje entre A y B va a ser el voltaje de la fuente menos este voltaje sobre el capacitor de 10 micro. Es decir, el voltaje V a B será de 5 volts. Eso me está diciendo que sobre el capacitor 1 tengo 5 volts. Sobre el capacitor 2 tengo 5 volts. Como conozco las capacidades, puedo determinar cuál es la carga sobre cada elemento. La suma me tiene que dar la carga total. O sea, el proceso para pensarlo es similar a lo que estábamos trabajando con resistencias. En esto de cómo se reparten los potenciales y cómo voy mirando hacia atrás el circuito una vez que llegué al equivalente. Cómo voy haciendo hacia atrás. Cómo voy mirando las relaciones a medida que me voy metiendo en el sistema. Similar a lo que hicimos el otro día con Hugo, que él fue explicando el circuito equivalente. Bueno, de la misma manera trabajamos con capacitores. Ustedes tienen en la guía varios ejercicios con capacidad, con capacitores, a partir del... Déjenme pensar y mirar. La idea es que ustedes puedan resolver el 25, el 29
y el 30. Les vamos marcando en cuáles concentrarse para resolver. Como para que tengan... Eso después le subimos la guía marcada. ¿Se la cambiamos? Perdón, no te escuché vos, perdón. Que si después le subimos la guía con lo que estuvimos marcando hoy. Sí, se la podemos subir ya con los ejercicios marcados. Bueno. Entonces no tenemos que resolver toda la guía. No, eso lo que planteaba Hugo, nosotros estuvimos mirando sobre qué ejercicios concentrarnos. Entonces le vamos a subir la guía que está marcada con los ejercicios en los que ustedes deberían trabajar, para que no resuelvan toda la guía. ¿Sí? Que son los ejercicios que nos interesan. Así les queda, saben sobre cuáles poner energía y sobre cuáles no. ¿Sí les parece? Buenísimo. Ahí estamos, genial entonces. Esto sería más o menos para capacitores. Queda algo de circuito RC, capacitivo, resistivo, pero bueno, la idea era que pudieran trabajar con los circuitos básicos de capacitor solo. Hugo va a explicar lo que tiene que ver con mallas para resistencias, y el martes nos concentramos en RC y empezamos con magnetismo. Así, digamos, ya tienen bastante para trabajar entre lo que es mallas y capacitores. Está toda la guía cubierta. Quedaría un poquito de RC nada más, que lo veríamos el martes. Pero después ya tienen para trabajar el resto de los ejercicios. Así que bueno, para que tengan todo el fin de semana para entretenerse. Bueno. Después, si tienen preguntas, cuando vayan resolviendo, si tienen preguntas, volvemos sobre los ejercicios. Recuerden que siempre volvemos si ustedes tienen alguna cuestión puntual para preguntar. O por ahí, como ahora es sobre información, está como mucha cosa, toda junta. Entonces, bueno, cuando ustedes vayan resolviendo, se le irán generando las preguntas y las dudas. Así que bueno. Bueno, vemos si querés, Hugo, el de mallas. Dale. ¿Tenías algún circuito como para resolver? ¿Yo? Sí. Yo busqué uno. Ajá. Espérame, ¿querés que te mande una foto? Bueno. Para no dibujarlo acá. Nada más que por eso, me molesta. Espérame, te mando una foto del que busqué. Busqué en realidad dos. No sé si vos querés elegir alguno en particular. Espérame, a ver, que tengo mala. Había dos ahí. Yo en la foto que te mandé hay dos. Por ahí el de abajo es más sencillo como para mostrar el método. Bueno, vamos a hacer más sencillo. La idea es resolverles un ejercicio de mallas que no esté en la guía, porque la guía tampoco está llena de ejercicios de mallas. Entonces, plantearles el método con un ejercicio que no esté en la guía para que ustedes puedan trabajar lo que tienen en la guía. Bien. A ver, ¿qué me mandaste? ¿El de abajo? El de abajo por ahí es más sencillo, tiene menos... Bueno. Los números no son muy amistosos, pero bueno. Entonces sería un circuito con dos mallas, básicamente. Sí, yo creo que para arrancar estamos bien. Me parece bien. Tiene dos mallas y dos baterías, que es lo que más complica la resolución, la cantidad de mallas y la cantidad de batería. Entonces acá hay otra resistencia, acá hay otra batería. Bien. Y acá no hay nada. Esta tendría 10, 20,
40, 30, 25 y 15. Bien. Entonces, este problema es parecido a lo que estábamos haciendo en la clase anterior de circuitos, pero ahora tenemos más mallas y eso va a hacer que sea como un poco más difícil el planteo porque va a haber cosas que un poco se mezclan. Lo que vamos a tener son dos baterías. Esta batería tiene el positivo acá y el negativo acá. Entonces, nosotros podríamos, lo primero que tenemos que hacer es determinar un sentido de la corriente que va en cada malla. Ale, no sé, ¿para dónde pondrías vos los sentidos? Yo siempre uso O si- horario. A mí me Ok, resulta práctico, que todas sean horarias. Pero bueno, eso va. perfecto. Bien, En general que todas tengan el mismo sentido. Después bien, los signos van a dar idea de si la elegimos bien. perfecto. Entonces, eh, lo que vamos a plantear es una corriente por cada malla. Por todo esto vamos a tener la misma corriente. Y acá también en todo este cable. Y acá, en el medio, lo que va a pasar es que este cable va a estar compartido. Entonces, va a estar compartido entre lo que sería, entre comillas, ¿no? La corriente de esta malla y la corriente de esta malla. Entonces, vamos a suponer que después, cuando hagamos la matemática, no nos va a molestar. Vamos a suponer que la corriente va para allá. En sentido horario, como dijo Ale. En las dos mallas. Entonces, esta primera tiene una corriente I1 y esta segunda tiene una corriente I2. Y ahora lo que vamos a plantear son las leyes de Kirchhoff. Planteando las leyes de Kirchhoff, lo que vamos a poder hacer es que vamos a obtener un sistema de ecuaciones que nos va a permitir, con los datos que tenemos, encontrar cuáles son las corrientes, efectivamente. La primera ley, bueno, no sé si es la primera, pero bueno, primero voy a decir la que nos dice que las corrientes básicamente no se pueden acumular en un nodo. O sea que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces, esto se puede poner algo así como la sumatoria de las corrientes salientes, entrantes en un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Y la segunda es que, esto sí no sé cómo escribirlo, pero que cuando nosotros damos una vuelta entera alrededor de una malla, tenemos que volver al mismo potencial. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros vamos sumando la caída de potencial acá, después seguimos moviéndonos, la subida de potencial acá, la caída de potencial acá y la caída de potencial acá, terminamos volviendo al mismo punto. Entonces, todas esas diferencias de potencial nos tienen que ser sumadas, tienen que ser igual a cero, porque volvimos al mismo punto, entonces ese punto tiene que estar en el mismo potencial. Eh, entonces, en algo así como, no sabría cómo escribirlo, pero como que la sumatoria de las caídas de potencial sobre una malla tiene que ser igual a cero, algo así. Sí, así está. Sí. Bien. Bien, entonces este circuito tiene dos nodos. El nodo
O sea, dos lugares en donde se conectan dos o más cables sería. Este nodo de acá. Ah, tengo que plantear acá una I3. ¿Es necesario? Para el método de malla, no. Claro, porque para el método de malla sí no necesito plantear esto en realidad. En realidad, que lo planteas mallas y después se usan los nodos para encontrar esa corriente, pero para las mallas solas no. Si no Bien, o se sea, convierte con malla te referís solamente a esto. al potencial, claro. Ah, perfecto, bien. Entonces, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a hacer primero esto. Entonces, tenemos dos mallas. O sea que lo que vamos a hacer es elegir algún punto de, por ejemplo, la malla izquierda, ir moviéndonos sobre toda la malla, calculando las caídas y subidas de potencial, y cuando volvemos a este lugar, lo igualamos a cero. Eh, entonces vamos a tener para esta malla una ecuación y para esta otra ecuación. Vamos a movernos en el sentido de la corriente que dijimos. O sea, yo lo que voy a hacer es voy a arrancar de acá, como dije. Vamos a arrancar de acá, que va a ser más fácil. Vamos a arrancar de acá y vamos a plantear las caídas de potencial en cada uno de los elementos, moviéndonos en la misma dirección que la corriente. Entonces, yo voy a arrancar en ese punto y cuando vaya pasando por las resistencias, si yo voy moviendo, o sea, si yo paso por la resistencia en la misma dirección que la corriente, entonces la diferencia de potencial va a ser menos I por R. O sea, 20 volt por I1. Si yo pasara, si yo estaría haciendo esta cuenta, pero en el otro sentido, en el que si yo me muevo en el sentido al revés de la corriente, entonces en vez de caer el potencial tendría que subir. O sea, en vez de tener este menos, tendría un más. Así que yo me voy a mover en la misma dirección que la corriente, en el mismo sentido, y las caídas potenciales ahí van a ser negativas. Bien, entonces en este primer elemento tengo menos 20 ohm por I1. ¿Sí? Yo me sigo moviendo, voy todo por acá, llego a este otro elemento, el de 30 ohm. En este elemento voy a tener menos 30 ohm y acá este cable está compartido entre las dos mallas. ¿Sí? O sea que por este cable pasan I1, pero también pasa I2. O sea que la corriente neta que hay en este cable en realidad va a ser la suma de las dos, de I1 y de I2. Entonces, en este cable que está compartido, en este elemento compartido, en vez de poner solamente I1, voy a poner I1 menos I2. ¿Por qué? Porque I1 va para abajo e I2 va para el otro lado. Si fueran las dos en el mismo sentido, hubiera puesto I1 más I2. Entonces, esta es la caída potencial al pasar por esta resistencia. Después me sigo moviendo y voy a pasar por la batería. La batería, cuando vamos de la raya chiquita a la raya grande, estamos subiendo el potencial. Vamos del borne positivo del negativo al positivo y estamos subiendo entonces 20 volts. Y me falta pasar por la última resistencia, que es de 10 ohm, en este cable que no está compartido, en donde solo hay I1. Bien. ¿Todos ven lo que llegué a escribir ahí? ¿O a alguno se le corta por el costado del video? En la compu se ve, no sé los chicos si tienen con celular. Sí, se ve todo, Hugo. Joya. Claro, porque si hay alguno que lo esté usando del celular, se corta la imagen a los costados más o menos donde están estas líneas punteadas. Por eso les preguntaba. Pero bueno, si no, uso toda la pizarra así. Si a nadie le inconviene. Entonces esta es la segunda ley de Kirchhoff aplicada para la malla de la izquierda. Ahora, para la malla de la derecha tenemos que hacer lo mismo. Supongamos que
arrancamos de acá. Entonces, arranco de esa esquina y de nuevo voy a elegir moverme en el mismo sentido que la corriente. Entonces arranco de acá, este cable tiene una corriente I2, lo primero que atravieso es la resistencia de 25 ohm. Entonces voy a tener menos 25 ohm por I2. Acá estoy yendo del positivo al negativo de la batería esta. Entonces, en vez de sumar 15 volt, como acá que se habían sumado los 20 volt, acá voy a restar 15 volt. ¿Sí? Si sigo recorriendo esta malla, llego al nodo y después subo y atravieso la resistencia que trae 30 ohm. Pero de nuevo, como está compartida, tengo que tener en cuenta la corriente neta que pasa por este cable. O sea, tengo que tener en cuenta las dos corrientes que habíamos supuesto que hay en cada una de las mallas. Entonces, ahora voy a poner I2 menos I1. Porque ahora I2 es la que va en el sentido en que yo estoy recorriendo e I1 va para el otro lado. Fíjense que es al revés del término este que había quedado acá. Bien. Entonces esta es la caída de potencial en esta resistencia. Si sigo recorriendo la malla voy a llegar a la de 40 ohm. Menos 40 ohm por I2 igual a 0. Entonces esto es plantear la ley de mallas en este circuito. Y ahora si se fijan, son dos ecuaciones con dos incógnitas. I1 e I2. No sé si querés que resolvamos el sistema, Ale, o si querés que Por siga con ahí, otra cosa. no, por ahí, si querés lo reducimos lo más que podamos y después las cuentas son cuentas. Digamos. El método Reducirlo te que le referís separe las a... corrientes I1 y 2 y que quede todo expresado como un valor por I1 más o menos Bien, un valor por I2, o ok. para que vean la forma Acá, final. Después es un tema de resolución de sistema de ecuación. bien. Acá tengo menos 20 ohm por I1, acá tengo menos 30 ohm por I1 y acá tengo menos 10 ohm por I1. O sea que sería 60 ohm. Menos 60 ohm por I1. La primera ecuación. Vamos a ponerle 1. Y esta va a ser 2. Entonces 1 va a ser menos 60 ohm por I1 y I2 solo aparece acá, que es el elemento que estaba compartido, que sería más 60 ohm. No, más 30. 30 ohm por I2 y esto tiene que ser igual a menos 20 volts. Y la ecuación 2 voy a tener menos 25 ohm por I2. Acá sería menos 30 y acá sería menos 40. Así que 70 y 25, 95. Menos 95 ohm por I2 y 1 sería más 30. Y esto tiene que estar igualado a 15 volts. Ahí está. Bueno, entonces ahora es un sistema bastante simple de despejar. Bien. ¿Querés que haga otra cosa ahora? No, ahí aclararles nada más que lo que encontró Hugo, o sea, lo que usted va a salir de ese sistema es I1 y I2, que son corrientes de malla, que no son corrientes de rama, que muchos ejercicios piden por ahí la corriente en cada rama, y en realidad ustedes ahí en ese circuito tienen tres ramas. La rama es lo que se determina entre dos nodos. Entonces, por O sea, ejemplo, en el acá las centro, ramas serían, claro, esta sería una rama, esta sería otra rama y la del medio sería otra rama.
Exacto. Entonces, Bien. ustedes tienen dos corrientes de malla que justo van a coincidir con dos ramas, pero no es la Esta. corriente de la rama central. Claro. Esto que venían planteando al principio, en la rama central hay una combinación entre las dos. Sí. Entonces, ahí sí van a necesitar plantear lo que sucede en un nodo para poder obtener ese valor de la corriente de rama, exclusivamente, que es la que pase por esa resistencia de 20. Bien. Sí hay que plantear el nodo. Nosotros podríamos pensarlo así ahora. Solamente voy a dibujar los cables. Podríamos plantear lo que pasa en este nodo, y nosotros habíamos dicho que I1 iba para allá, I2 va así, entonces va para allá. Y podríamos plantear que I3 va para arriba. I3 sería la corriente de esta rama, ¿sí? De este cable. Y entonces ahora sí planteamos esta primera ley que nos dice que las corrientes que entran, en este caso, en este nodo, serían I1 entra e I3 entra. Tiene que ser igual a la que sale. Acá hay un 2. Ahí está. Entonces, nosotros primero resolvemos esto y encontramos I1 e I2. Y teniendo I1 e I2, podemos encontrar la corriente, la que yo les decía hoy, que sería la corriente neta de este cable, que es I3. Que básicamente sería esto que teníamos acá. I2 menos I1. O menos I1 menos I2. Sí. Podría igual resolverlo este sistema de ecuaciones para mostrar si me queda alguna corriente negativa. Ah, bueno, ¿Qué, sí. qué es lo que pasa? Sí, yo más o menos los valores que tienen que dar tengo, pero no sé si siempre será la misma cosa. ¿Sabés cuánto tiene que dar? Y 1, 0,3 y Sí. después I2, 0,06. Ah, ok, dan los dos positivos. Sí, dan los dos positivos. En Bien. este caso. I1, No sé, 0,3. capaz que, bueno, me estoy planteando lo de la fuente, porque hay una que es más chica, pero bueno, sí, probablemente los dos positivos. Claro. Hay una que es más chica y además tiene resistencias más grandes en Claro. su rama. Sí. Bien. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones y las corrientes nos dan así positivas, significa que el sentido que habíamos supuesto que iban a tener las corrientes estaba bien. ¿Sí? Nos da todo bien. Y si nosotros al resolver este sistema de ecuaciones nos da que una de las dos es negativa, por ejemplo esta, hubiera significado que la corriente iba a ser 0,06, pero la habíamos cerrado en el sentido, ¿sí? O sea que nosotros lo que planteamos está todo bien, pero en vez de ir para ese lado, I2 en realidad iba para arriba. Y eso nos permite resolver igual el problema, pero bueno, después si nos preguntan bien cuáles son las corrientes que hay en el sistema, nosotros tenemos que poner con el sentido correcto. Lo anterior lo habíamos supuesto para resolver el problema y no nos cambiaba nada. Así que eso ténganlo en cuenta, que por ahí si les da la corriente negativa es porque la habían errado en el sentido que habían puesto al principio. Perdón, ¿y ahí la respuesta qué sería? Simplemente el mismo valor, pero del otro signo. Claro, exacto. Ahí la respuesta sería el mismo valor, pero poniendo la flechita para el otro lado, básicamente. Ah, ok. Lo único que tienen que tener en cuenta, si alguna de las corrientes de malla les da negativa, es que cuando plantean, en general lo que se hace es cuando plantean el nodo para encontrar esa corriente I3, lo trabajan al ejercicio como si es... A ver, no se hace todo el replanteo del sentido de circulación. Se trabaja como lo vienen pensando desde el principio y a la corriente que dio signo negativo se le aplica el negativo.
no es que se hace todo un replanteo de las ecuaciones, no hace falta replantear todo, como decir, bueno, va para el otro lado, entonces le cambio el signo, no, en general lo seguimos trabajando como está al sistema, manteniendo ese signo negativo en el planteo de las ecuaciones. Si les resulta más sencillo, bueno, hacen el cambio, porque en realidad es un nodo lo que hay que plantear, pero no se hace todo el replanteo del ejercicio. Se puede trabajar así hasta el final. No sé si se entendió, Sí. hay muchas veces que le pasa. No, o sea, básicamente que no necesitan cambiar nada matemáticamente para que dé bien. Pero Para claro, que dé siempre negativo. tiene que quedar positivo. Entonces, ¿Cómo? siempre tiene que quedar positivo. No, no es que tiene que quedar positivo, sino que el signo eso lo que te da es el sentido de la corriente. Y después si te preguntan, para resolver todo esto y llegar, por ejemplo, a que esta es positiva y esta te da negativa, está bien, porque nosotros lo que queremos es el valor. Después, si te piden bien, bueno, indique el valor de la corriente y el sentido de circulación, ahí sí les pones bien, bueno, antes me había dado negativo, eso significa que yo había supuesto un sentido de circulación que era incorrecto. Entonces, lo volvés a dibujar, pero ahora lo pones bien. Tipo, ahora lo pones con el que es real. Y lo que decía Ale es que cuando ustedes van a escribir esto del nodo, por ejemplo, si esta corriente que yo había supuesto en el sentido lo había supuesto mal, igual lo puedo plantear así y poner, por ejemplo, esto yo me había dado negativo el signo, ¿no? Entonces como que estaba mal. Pero igual lo puedo resolver así. Yo había planteado que esta era entrante, que esta era saliente y que esta era entrante. Entonces acá reemplazaría I2 reemplazaría como menos 0,06 e I1 lo reemplazaría como 0,3. Que bueno, el menos aparece porque está acá también. ¿Sí? Yo no cambié mi dibujo y le puse el valor que me dio con el menos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Yo tengo una pregunta, porque justo al principio se me fue la imagen y me perdí. Cuando vos dibujás I3, ahí, ¿por qué la pusiste entrante y no saliente? ¿O es lo mismo, después te da igual? ¿Acá o ahí? No, en el de abajo. ¿Acá? Sí. Claro, es lo mismo que antes. O sea, yo lo puse para arriba porque tenía que poner algo, básicamente. Si yo lo ponía saliente, de hecho, fíjate que yo lo puse para arriba y cuando voy a calcular el valor me queda una resta de dos números negativos. O sea, me queda un valor negativo. Eso significa que yo lo supuse mal. ¿Sí? Básicamente fue una suposición igual que cuando hicimos la primera parte. O sea, lo que nos va a cambiar va a ser el signo, pero el valor va a estar bien siempre. Claro. Sí. Ok. Fíjate que me daría menos 0,36 amperes. Eso significa que si yo voy y dibujo bien las corrientes reales, esta iría para allá, esta iría para allá y esta iría para abajo. ¿Sí? Bueno. No sé si pudieron plantear alguno de los ejercicios, de los primeros. Si tienen alguna duda de los primeros ejercicios. Perdón, yo me quedé con esto que está ahí haciendo Hugo. Sí. Si vos cambias el sentido en las ecuaciones esas que pusiste menos 20 volt y 15, ahí cambia el signo también, ¿no? No.
Porque ¿cómo eso- determinabas ese signo? Porque va de positivo a negativo. Claro, pero acá hay una diferencia que hay que hacer. Una cosa es el sentido en el que va la corriente y otra cosa es el sentido en el que nos movemos cuando vamos escribiendo esta ecuación. ¿Sí? Ah, No, ok. no O son sea que es necesariamente lo independiente mismo. de... No son, o sea, son dos cosas distintas, digamos. La corriente va para allá y yo puedo elegir ir moviéndome para escribir esta ecuación, ir moviéndome de acá para allá, igual que la corriente, o también puedo elegir ir moviéndome para el otro lado, calculando, ¿sí? Si yo me muevo, por ejemplo, yo había supuesto que la dirección de la corriente es esta, ¿no? Entonces yo escribí esta ecuación así. Si yo me voy moviendo en la misma dirección que la corriente, yo tengo que las diferencias de potencial en una resistencia es menos I por R. Y después la diferencia de potencial en la batería me lo da si voy del negativo al positivo o del positivo al negativo. Ahora, si yo hubiera puesto la corriente así y elegía escribir la ecuación moviéndome para el otro lado, yo tengo que escribir la diferencia de potencial en una resistencia como más I por R. En este caso sería más 20 ohm por I1 más 10 ohm por I1. Y acá fíjate que estoy yendo de más a menos. Entonces sería menos 20 volt. Y bueno, acá está el elemento compartido que era el último. Y todo eso, una vez que vuelvo acá, igual a 0. ¿Sí? Ese signo depende de la dirección en la que yo elijo escribir la ecuación, no de la dirección en la que se mueve la corriente. Ale, no sé qué estabas... No, le preguntaba si habían hecho alguno de los ejercicios. No, por ahí hacer pues, una salvedad sobre uno de los ejercicios que hay en la guía. Sí. Este ejercicio, creo que lo estoy buscando el número, 19. Alguna cuestión que viste que tiene una fuente conectada y está abierto y cerrado. O sea, pide abierto y cerrado el circuito en esa Sí. malla. Más que nada para plantear los dos momentos de resolución que tienen del circuito. Sin duda que haya alguna cuestión puntual con ese. Espérame que lo voy a dibujar. Bueno. Entonces yo Voy. apago la cámara. Ahí voy. No, les decía el ejercicio 19. El ejercicio 19 es similar a lo que fue resolviendo su circuito de mallas, pero el planteo viene a lo siguiente. Es muy similar al que hizo 1 ohm, 2 ohm. Acá tiene la fuente. Bueno, tiene las fuentes en este caso tienen resistencias internas, así que las van a tener que contemplar, como hicieron el otro día con el que explicó Hugo. Esta fuente tiene una resistencia interna de 2 ohms. Esta también de 2 ohms y esta tiene 8 volts. 8 volts y acá, déjenme ver que esta era de 2 ohms y esta también era de 2 ohms. En este ejercicio particularmente hay una fuente en el centro que también tiene 10 volts y una resistencia interna de 2 ohms. Y hace la salvedad de plantear en el centro, en esa rama central, pone dos bornes A y B que están separados en el dibujo, es decir, no están interconectados. Entonces, en particular en este ejercicio se pueden dar dos situaciones. Una es querer conocer la corriente del circuito si A y B no están conectados.
Entonces, si A y B, A y B no están conectados. Entonces, si A y B no están conectados, es decir, no está cerrado el circuito en esa rama, ustedes no van a tener corriente. Al no estar conectados, es decir, en la malla, en la rama, digamos, en la rama, vamos a ponerle acá A, B grande, mayúscula, en la rama AB, la corriente es 0. Porque al no estar cerrado el circuito no tienen circulación de corriente. Entonces, la resolución de la corriente total se limita a la malla externa. Si lo que ustedes ven es la fuente, su resistencia interna, la resistencia de 2, la otra fuente, acá una resistencia, la otra resistencia, y el punto A, el punto B, ¿sí? Lo que uno ve es esto del circuito, es decir, tiene una sola corriente de malla, porque es una sola malla, ¿sí? Eso es lo que hace a la corriente. Ahora, si uno quisiera, lo que no tiene que olvidarse, por ejemplo, si preguntaran el potencial en A, es que tiene conectada esa fuente. Esta fuente no está circulando corriente por la rama porque el circuito está abierto, pero es como tener este potencial aplicado en el punto A. Cuando si quiere resolver, por ejemplo, diferencias de potencial en alguna zona del camino. Por ejemplo, si quiero saber qué diferencia de potencial hay entre este puntito A y esta mayúscula, tengo la fuente dando vuelta ahí. Entonces, si quiero saber qué diferencia de potencial hay entre el punto A, ¿sí? Y, por ejemplo, el punto B, que puedo ir por el camino de la izquierda o puedo ir por el camino de la derecha, esta fuente de 10 volts está en el camino. No hay corriente, pero hay 10 volts de diferencia de potencial. Entonces, que una cosa es la corriente que está circulando, porque esta rama no existe, o sea, no es que no existe, al estar abierta no tiene circulación de corriente, y otra cosa es preguntarme qué diferencia de potencial hay entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que pensar, tengo el valor de esta corriente, ahora tengo que pensar el potencial entre A y B, ahí ya tengo que mirar la fuente. Si voy a salir de A, el recorrido lo puedo hacer por la rama de la izquierda o por la rama de la derecha. Eso va en gusto y tiene que dar lo mismo. Esto que hablamos el otro día. Si estuviera cerrado, el potencial entre A y B es 0, entre estos dos puntos. Ahora, al estar abierto, yo tengo que poder hacer el recorrido por la zona de la izquierda o por la zona de la derecha y que me dé lo mismo. ¿Sí? Entonces tengo que el potencial, si salgo de A, no tengo corriente, pero sí tengo BA más 10 volts, porque la fuente tiene esta forma, yo voy a recorrer así, menos 2 ohms por la corriente I, que yo ya calculé, más la caída de potencial en la fuente, porque voy de menos a más, menos 2 ohms por la corriente, y acá también tengo más, menos, otra vez 2 ohms por la corriente, igual a B sub B. Entonces lo que hice fue llegar a B. Si bien no tengo corriente en esta rama, o sea, no voy a tener caída de potencial en esta resistencia interna, sí voy a tener la fuente conectada. Esa diferencia de potencial existe. Lo que no hay es corriente y por lo tanto no hay caída de potencial en la resistencia interna. Ahora, cuando ustedes cierran el circuito, es lo que pide en el otro inciso, ¿cuál es la corriente si yo cierro el circuito? Al cerrarlo, al interconectar los puntos A y B, lo que estoy generando son dos mallas. Y voy a tener que recalcular las corrientes. Ahora, pensando que tengo dos mallas, o sea, haciendo lo mismo que hizo Hugo en el ejercicio anterior. Una vez que cerré los puntos A y B,
entre A y B no hay diferencia de potencial. Piensen que esto es un solo cable, o sea que el potencial tiene que ser el mismo en todos los puntos, pero voy a tener dos mallas para resolver. Entonces van a cambiar las corrientes que tengo en el circuito. Eso para que tengan presente en ese ejercicio que plantea dos situaciones. Una cuando está abierto la rama del centro y otra cuando la rama central está cerrada. Entonces, que son dos ejercicios distintos desde el punto de vista de las corrientes que circulan, porque en un caso es una sola malla y en el otro son dos. Eso para que tengan presente. Ese es el 10. Ah, no le puse el número. Bueno, el 19. Sería. Bueno, y de acá... Con respecto a los temas que pueden abarcar para resolver, por eso estaríamos. No sé si pudieron resolver algo del principio, de los primeros ejercicios. Yo le iba a preguntar si podían hacer el 12, o por lo menos explicarlo. 11. El 12. Ahí vamos. A ver si lo copio. Dos ohms. Entonces acá tienen 10. 5. Y 7 ohms. Sí, es. Este punto lo llama A. Este punto lo llama B. Bueno. Dice, si la corriente total en el circuito es 9 amperes, si lo que está diciendo es que por acá circula una corriente de 9 amperes. Pide la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias, eso como primer paso. Y veamos. Bien, si por acá, por el circuito tenemos una corriente de 9 amperes, esa corriente cuando llegue al nodo A se va a dividir en dos corrientes, llamémosla I1 y I2. Cuando llegue al nodo B, esas dos corrientes se van a volver a unir y van a dar lugar de nuevo a la corriente de 9 amperes. Es decir, entra en el nodo A, se divide, en el nodo B se vuelven a juntar y vuelve a valer 9 amperes. Lo cual ya está resolviendo, digamos, dos de las cuestiones. ¿Cuánto vale la corriente por la resistencia R2? No, la R2 no. La R de 2 ohms, no es R2. La corriente por la resistencia de 2 ohms vale 9 amperes. Y la corriente por la resistencia de 7 ohms vale 9 amperes. Faltaría determinar cuál es la corriente por las resistencias que están en paralelo. Bien. El ejercicio pregunta después si es necesario conocer la diferencia de potencial entre A y B. En realidad, desde mi punto de vista y mi óptica, yo necesito saber qué diferencia de potencial tengo entre A y B para poder determinar la corriente. ¿Por qué? Porque conozco las resistencias. Si la ley de Ohm dice que el potencial es igual a R por I, si yo tengo el potencial y tengo las resistencias, tengo la corriente que está circulando por cada rama. ¿Cómo hago para determinar esa diferencia de potencial? Yo puedo plantear, por ejemplo, una diferencia de potencial total, supongamos, entre los extremos. Esa es una opción. Es decir, bueno, quiero saber qué potencial total tengo entre vamos a llamar esto, vamos a llamarlo C y D. El potencial entre C y D y determinar qué potencial tengo entre A y B. ¿Cómo lo puedo hacer?
Por ejemplo, puedo determinar el potencial que tengo entre C y A y el potencial que tengo entre C y D, no, entre B y D. Y si tengo las caídas de potenciales entre estos dos, a ver, déjeme pensar si lo puedo hacer de esa forma o no. Me parece. Ah, no, porque no tengo el potencial total. No tengo el potencial total. Sí. Yo lo hice más fácil, como agarré y planteé un nodo y Sí. planteé la caída de potencial en una resistencia y la caída de potencial en la otra. Así, pero venís por Y lo acá. igualé. Sí, planteando por este camino y por el otro. No, pero no todo, sino entre A y B nomás. Claro, pero tuviste que hacer la equivalente, o sea, que planteaste el equivalente, ¿La qué? la resistencia equivalente del nodo, de entre A y B. ¿Por qué equivalente si hay una sola A resistencia? esto voy, para ver si es esto lo que vos me decís, porque hay forma de resolverlo ahí, creo que tengo cuatro. A ver, voy a pensar. O sea, si yo pienso en el potencial entre A y B, tengo I1 por 10 ohms, el potencial entre A y B es el mismo que I2 por 5 ohms, Perfecto. ¿no? Y a su Sí. vez sé que I1 más I2 es igual a 9 amperes. Claro. Ahí, eso. Eso planteé yo. Bien, sí. Acá, por ejemplo, se puede sacar la relación entre I1 y 2. Entonces, por ejemplo, podemos decir que I2 es igual a 2 veces I1. Si no me equivoco, sí. Y venimos a la ecuación 2 y planteamos que I1 más 2 I1 es igual a 9 amperes. O sea que 3 I1 es igual a 9 amperes. Y que I1 es igual a 3 amperes. Y una vez que tengo I1, vengo acá y averiguo I2, que sería 6 amperes. Bien, esta es una forma, pues digo, a veces, por decir, nos cuesta ver qué es lo que está pasando o qué nos plantearíamos. Esta es una opción. Si las caídas de potenciales entre A y B es lo mismo si yo voy por el camino de la de 10 ohms que si voy por el camino de la de 5 ohms, porque están en paralelo. Entonces tienen la misma diferencia de potencial. Y después, si me planteo lo que sucede en el nodo, tengo que la corriente de 9 amperes entra y que I1 más I2 salen. Entonces la suma de I1 más I2 es 9. Esta es una opción. Creo que es la más sencilla. La otra, no, lo que yo les decía es que puede haber otra opción, si no se dan cuenta de eso, podrían reducir todas las resistencias a una sola, es decir, llevar esto a un equivalente de una sola resistencia, por ejemplo, a todo el sistema, y sabemos que por esa resistencia circulan 9 amperes. Entonces tendríamos calculado el potencial total entre C y D. Entonces, como podemos hacer que el potencial total menos el potencial entre C y A menos el potencial entre B y D, ¿sí? Es igual al potencial entre A y B. Esa es otra forma. Claro, yo no entendía la segunda pregunta, o sea, no entendía lo que planteaba la pregunta. Porque si lo necesitaba era para hacer el necesario conocer el cálculo, potencial. y en teoría sí, porque, o sea, En teoría, sí, en realidad, fíjate que vos acá, o sea, a lo que voy, capaz que va por ahí. En ningún momento vos hiciste el cálculo de B a B. claro, pero sabés que es 0. No, lo que sabés es que si venís por un camino o por el otro es el mismo. Pero nunca lo calculaste, en realidad. Claro. Fíjate que acá en realidad planteas el potencial, pero nunca lo calculás. Sí, te planteas las ecuaciones, pero no sabes cuánto vale el potencial entre A y B, porque nunca lo calculaste.
Sí, yo no Está entendí planteando las por qué ecuaciones. preguntaba. Yo no entendí por qué preguntaba eso el problema. Yo entiendo que, por ejemplo, si yo vengo por acá, fíjate que yo sí estoy buscando B a B para poder resolver. Si venís por este camino, vos sabés que el potencial es el mismo, pero nunca lo calculaste de antemano. O sea, lo que estás planteando son equivalencias entre las dos ramas, pero nunca lo calculaste. Claro. Intuyo que va por ahí el tema, es decir, nunca se hizo el cálculo del potencial, se estableció relaciones, pero no se hizo el cálculo. Podría ir por ese lado. O sea, nunca tuve que explicitar el valor de B a B en este caso. O sea, calcularlo, sino que yo establecí una relación de potenciales para un lado y para el otro sin saber cuánto valía B a B, sabiendo que eran iguales nada más. Claro. Pero nunca lo Sí, calculé. Claro, eso En era este lo caso que sí. no entendía. En este caso sí, o sea que si lo tenés, bien, pero si no lo tenés, también lo podés resolver. Claro, o sea, no necesariamente. En este caso no es necesario. Intuyo que viene por ahí la pregunta, es como más o menos. Estoy mirando. No sé si tienen alguna pregunta de algún otro ejercicio. El calor que hace. De la parte de capacitores, ¿resolviste algún ejemplo, Vale? Sí, resolví un mixto, no de los que están acá exclusivamente, resolví un ejercicio donde hay serie y paralelo como para que puedan ir pensándolo. Los que están son muy simples, los que están para trabajar por lo menos dentro de lo que es las configuraciones son bastante accesibles. Bien. Por ahí la idea es que yo los plantee y después si hay alguna duda para verla el martes. El martes veríamos RC, sobre todo las gráficas y demás. Muy básico porque la idea tampoco es complicarnos con, digamos, con las gráficas ni con RC. Es ver cómo los planteamos y traer algún ejercicio mixto con algún RC también, donde haya que aplicar mallas y a su vez circuito capacitivo, o para plantear algo diferente, o para traerles otros ejemplos que no sean los que están acá y que ellos puedan resolverlos de la guía. Y empezaríamos con magnetismo el martes. La guía de magnetismo, así que para empezar a subir el material.